Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bien. Seguimos con el tema. Ya ha comenzado, ¿no? Estaba hablando de la aceptación de la parte física de la enfermedad y acabé intentando asentar la idea de que solo remover el deseo físico por el uso o el comportamiento adictivo, pues nos vamos a ver en problemas, ¿no? Muy cerquita de la recaída y muy lejos de una aceptación seria y responsable. Es decir, que seguir consumiendo cualquier tipo de droga, la que sea legal o ilegal, no merece continuar con el estudio de este tema, ¿no? Me estoy refiriendo, ya sabéis, a cuáles, ¿no? Básicamente a las legales, porque parece que lo otro, bueno, no sé. De modo que nos tenemos que plantear que el nivel de aceptación es directamente proporcional al nivel de cambios en tu modelo de vida, en tus rutinas que establezcas, porque si no estás dispuesto a cambiar lo que hacías, pues si sigues repitiendo las mismas conductas, si sigues repitiendo las mismas compañías, si sigues repitiendo los mismos lugares, si sigues repitiendo todo lo que hacías antes, lógicamente un modelo comportamental como es la adicción compulsiva, circular, no se puede abandonar. O sea, hay que romper con el modelo anterior para poder salir adelante con todo esto. Y el modelo, el proceso físico en esta cuestión es absolutamente fundamental. O sales del entorno de consumo o no dejas de consumir. Y no le demos más vueltas a esto, porque se puede razonar de mil maneras diferentes. Sobre si la fuerza de voluntad se impone o no se impone. O sea, la fuerza de voluntad no se impone, lo que se está imponiendo es la obsesión por mantener una rutina de consumo sin intenciones ninguna de consumir, ¿no? Es decir, viene alguien que te dice, bueno, es que yo, tengo claro porque yo controlo no sé qué y tal y cual, pero quiero dejarlo, y de repente te encuentras con que alguien se va, pues que esa misma persona, en un proceso de rehabilitación incipiente, de días, quiero decir, pues se va a comer con su familia para celebrar que ya ha dejado de beber. Y se va a comer a un restaurante. Joder, a ver, vamos a poner esto un poco en reposo para que al menos nos dé tiempo a explicar cómo se hace esto. Pero antes de celebrar un triunfo, primero jugar partido, ¿no? Es que esto es tremendo, ¿no? Pero bueno. No se entiende cuál es el proceso neurológico de la adicción y cómo una vez que se activen los centros de recompensa cerebral, esto es absolutamente incontenible. Nuestro cerebro funciona así. Nosotros somos un cerebro con patas y haremos todo lo que nos manda nuestro cerebro en base a sus procesos y modelos aprendidos de supervivencia. El cerebro es una máquina de aprendizaje. Su principal función en nuestra vida es la de aprender. Y desde que nace está aprendiendo, desde que nacemos está aprendiendo a preparar respuestas instintivas básicas a cualquier tipo de modelo una vez que ha realizado una serie de actividades del tipo que sean. Esto lo tenemos que entender. Cuando una actividad se repite con tanta frecuencia como es el hecho de consumir, fijaos el tema del alcohol, cuántas veces a lo largo del día se repite el hecho de beber, pero fijaos en el caso del tabaco, cuántas veces al cabo del día un fumador repite el comportamiento compulsivo de encender un cigarro, teniendo en cuenta que muchos de los que se fuman ni siquiera lo es por una apetencia, simplemente es por una mecánica ya que tiene aprendida, ¿no? Entonces, está totalmente desarbolado. Si no rompe con la rutina de llevar eso encima del tabaco, quiero decir, en este caso, o el bebedor de entrar en los bares, o el consumidor de cocaína de llevar unos gramos en el bolsillo, pues ¿cómo? Es que el fumador es que yo voy a dejar de fumar, pero voy a llevar el paquete de tabaco aquí en el bolsillito como una especie de reto. ¿De qué reto? ¿Tú crees que un cocainómano llevaría una bolsa de perico en el bolsillo para no consumirla? ¿Con intenciones de probar su fuerza de voluntad? ¿Estamos tontos o qué? Joder, venga, hombre, vamos a ser serios. Una vez que se aparezca de nosotros la inquietud y los síntomas fisiológicos del desate del sistema cerebral de recompensa, aparecerán los sudores, los temblores y a veces, como dije el otro día, incluso las convulsiones. Y con ellas la necesidad de consumo se hará totalmente imperiosa, hasta el punto de hacerse inevitable. O sea, si tú estás en un entorno de consumo pretendiendo, en un entorno de consumo de la droga a la que eres adicto, pretendiendo dejar de consumirla,
te lo tienes que mirar, ¿eh? Y no importan los cuentos ni rurales ni urbanos que vayan al respecto de esta leyenda de decir que, bueno, si tú con que no quieras ya está. Si eso fuera así, si fuera tan simple como eso, si fuera una cuestión de querer o de desquerer, pues no estaríamos ninguno aquí haciendo un sobreesfuerzo diario por mantenernos sin caer en la trampa que supone el por una no pasa nada, ¿no? Claro que pasa. Y la forma de no caer en esa primera es estando fuera, lejos del entorno de consumo. Que te dé tiempo a pensar qué es lo que vas a hacer. Bueno, con esto concluyo el proceso de aceptación de la parte física, que no es un proceso que se concluya, sino que se tiene que mantener a lo largo de los años y muchas veces y de muchas maneras. Y me voy a meter con el tema de la aceptación de la parte mental de la enfermedad. Porque suele ser una dificultad a superar importante. Cuando se habla de aceptación de una enfermedad mental, de cualquiera, pero de esta nuestra también, se levantan todos los prejuicios y estereotipos de la locura, intentando hacernos ver que no estamos locos y de esa manera pues impedirnos aceptar el daño psíquico que podamos llevar asumido, ¿no? El otro día comentaba con una compañera que está atravesando este proceso de abandono y de comenzar un camino de abstinencia serio y estructurado sobre... ¿Veis? Hay una etapa en la enfermedad mental, hay una fase en la enfermedad mental que yo considero que considero que cualquier persona que esté haciendo un proceso adecuado de rehabilitación tiene que atravesar. Y me estoy refiriendo al susto, al impacto, al golpe de la enfermedad mental en una persona adicta en rehabilitación. Suelo contar algunos casos muy llamativos de este proceso, de personas que hemos vivido ese despliegue de locura en nuestra cabeza de una manera tan intensa que, como fue en mi caso, estuve dispuesto a ingresarme al día siguiente, ¿no? Sin embargo, el desahogo que me produjo el hecho de padecerlo, pues consiguió que aquella noche, después de 3 meses sin dormir, durmiera, ¿no? Pero tengo compañeras que lo han visualizado como en el suelo de la cocina, acurrucadas en un rincón, como una pitón con las fauces abiertas que va por ellas, ¿no? Alguna otra que se vio tirándose por el balcón de un 3er piso, y algunos otros pues intentando librarse de las garras de ese impacto de la manera que pueden, ¿no? Lógicamente el impacto es doblemente duro si no se sabe que eso puede pasar. Y el golpe es importante, pero es bueno saber que si no se pasa por ese puente, si no se pasa por ese proceso de impacto, va a ser muy, muy complicado que una persona adicta acepte la parte mental de la enfermedad. Somos descreídos, venimos de vuelta de prácticamente todo. Ya no tenemos fe en nada ni en nadie, ni siquiera en nosotros mismos. Y solamente nos creemos lo que vemos. Y yo aquí me puedo pasar horas hablando de la enfermedad mental y desarrollando todo tipo de parámetros psicóticos al respecto de cualquier adicción. Pero si no has vivido el salto, o mejor dicho, el asalto de la enfermedad mental, cuando tú empiezas tu proceso de rehabilitación y tu mente empieza a darse cuenta de que está perdiendo los papeles, de que está perdiendo una batalla, si no vives esa fase, no te das cuenta de la potencia, el potencial brutal que tiene la locura en una mente como la nuestra, ¿no? Que como la enfermedad mental tiene unas zarpas, unas garras tan tremendas que no está dispuesta a soltar. La mente adicta ha gobernado tu vida durante toda ella prácticamente, ¿no? Desde que de pequeño conseguías lo que querías con casquetas o manipulando a la gente mayor que tenías alrededor, después con los primeros consumos de inicio, después con los consumos ya de desarrollo y después al final en la vida adulta sin poder escaparte de sus garras, creyendo que hacías lo que querías cuando en realidad eras un títere en sus manos, ¿no? Entonces, vivir una experiencia tan sobrecogedora como es encontrarte de cara, mirando a los ojos a la enfermedad mental,
sin saber por dónde están viniendo los palos y aguantar el tipo, es uno de los puentes que hay que pasar para salir de este, para seguir, mejor dicho, no para salir, para seguir en un proceso de rehabilitación asentado, coherente y en abstinencia permanente. Porque el que no ve las garras al bicho este, pues difícilmente se va a comer esta prueba de decir, bueno, hablamos de enfermedad mental, pero así de aquella manera. No. La gente como nosotros normalmente acaba en los psiquiátricos. 5 de cada 6 personas de mi condición no se recuperan de esto. Y la gran culpa de todo esto es la barrera y el sabotaje permanente que la parte mental de la enfermedad somete a la persona con la adicción, haciéndole creer que no tiene algo que tiene. Es decir, dentro de ti llevas alojado un instrumento letal que te dice que no tienes eso que tienes, que no te pasa eso que te pasa, que todo está bien cuando todo está mal, que te dice que te calles cuando quieres hablar, que te dice que hables cuando tienes que estar callado, que va siempre va en el sentido contrario del que... Y además te va a chocar de frente, no evita el golpe, porque tiene todas las de ganar, siempre las ha tenido. Entonces, en un momento dado, te planteas en la vida que vas a empezar a gobernar tu vida, y la gobernadora de ella, que es esa mente adicta que tienes, te dice que nanay, que no, y se produce el motín. Y el motín se puede producir de cualquier manera, se puede producir si eres adicto a lo que sea, pues no sé, a químicas, a químicos, a alcohol, a cocaína, o lo que sea, te la puede preparar con temas comportamentales, como el juego, el sexo, el deporte compulsivo, la comida compulsiva, de 1000 maneras diferentes. Te la va a liar por donde quiera que sea, de manera que de una forma u otra tú no tengas el control absoluto de esa parte decisiva y decisoria que es el control mental de ti mismo. Esa es la enfermedad. Y así de sobrecogedora es la situación cuando alguien se plantea que no quiere hacer algo y acaba haciéndolo. Cuando alguien se plantea que no quiere tomar algo y acaba tomándolo. Cuando alguien se plantea que no quiere decir tal cosa y la dice. Cuando alguien se plantea que no quiere sentir determinada o estar en determinada situación y la siente y está en ella, ¿no? Que tenemos algo que juega en contra nuestra, algo que nos dice que no tenemos algo que está mal dentro de nosotros, ¿no? Y de una forma o de otra nos mete en un mundo de negación en el que, bueno, pues es una situación de ocultismo absoluto, ¿no? No está, pero es ella. Es que muchas veces ni siquiera la sentimos. Y es más, nos identificamos tanto con ella, con nuestra mente, que creemos que somos realmente nosotros los que tomamos la decisión. Pero no lo somos. La prueba del algodón es cuando dejas de consumir y te encuentras de cara, frente a frente con ella. Y esta no suele venir por la espalda, esta viene de frente. De modo que, bueno, cuando te ocurra una cosa de estas, intenta recordar esta frase: bienvenido o bienvenida al club. Porque de toda la gente que yo conozco, y conozco mucha, que se ha sobrepuesto a todo este problema y ha mantenido una abstinencia duradera durante años y una rehabilitación bastante adecuada, ha pasado por ese puente. Así que si un día te ocurre, lo vas a pasar mal, pero felicítate, porque por lo menos ya sabes que lo que te está pasando de malo no es malo, sino bueno. Es como cuando te cortas y le das un tajo importante en la mano y te lo tienen que coser. Pues ya sabes que eso es bueno, pero duele. Bueno, pues esto es más o menos lo mismo. Entonces, nos encontramos con un juego de ocultismo absoluto, porque podemos ser más o menos conscientes pues de haber cometido o de haber hecho locuras de todo tipo, pues no sé, yo en mi caso pues conducir borracho, o yo en mi caso borracho, otros van colocados o puestos de cualquier cosa, ¿no? Hemos podido llegar a hipotecar la casa o acabar en peleas callejeras por aventuras de juego o de cualquier otro tipo, ¿no? Pero yo nunca consideré que esos fueran locuras de locos de manicomio. Yo pensaba que eran, ciertamente lo que eran, locuras producidas por la ingestión de un tóxico. Pero una cosa es tener ese conocimiento en momentos puntuales en los que te ocurren o te pasan estas pendejadas, y otra cosa es asumir que eso ya se ha convertido en una condición crónica en tu persona, ¿no? Y ahí, amigo, ahí es cuando empiezan a llover dioses de punta, ¿no? Porque
Yo nunca creí que fuera tan frecuente de que mi pérdida de papeles, ¿no? Ni tan importantes como para considerarlas como una locura. Y desde luego nunca me puse a reflexionar sobre el pensamiento compulsivo y endiabladamente rápido que se alojaba en mi mente, ¿no? Yo, es que no veía ni pasar los pensamientos. Estaba sometido a una presión ciclónica de tal dimensión que es que me caían los palos y no me enteraba ni de por dónde, ¿no? Tampoco me puse nunca a pensar en mi negativismo mental, ¿no? Porque todo era malo, todo era negativo. Rara vez me pasaban cosas buenas, porque es que yo creo que las alientaba, ¿no? Tampoco me paré a pensar en la obsesión por consumir o comportarme adictivamente. Mi cabeza me la disfrazaba muy bien como de algo natural. ¿Qué tiene de malo que te tomes una caña? No hemos jodido nada, ni que te metas una raya de cocaína tampoco, ni que te metas un chute de caballo, pues tampoco. ¿Qué tiene de malo? Nada, es cojonudo todo. ¿Qué tiene de malo que te fumes un cigarro o un paquete de cigarros al día? Si hay gente que te dice que porque te fumes 4 o 5 cigarrillos no pasa nada, ¿no? 4 o 5 cigarrillos son los siguientes a los 4 o 5 cigarrillos anteriores, que son siguientes a los 4 o 5 anteriores, que son siguientes a los 4 o 5 anteriores, y todo esto te lo metes para tu cuerpito serrano. Y entonces, amigo, cada cigarrillo que fumas es una implementación del veneno que te administras. Y si no lo tienes claro, pues sigue fumando, que un día tendrás que dejarlo. Y lo voy a dejar ahí. Entonces, si uno no es capaz de entender que esto que está pasando en la cabeza es producto de una mente enferma, de una mente con una patología, ¿cómo coño la va a aceptar? ¿Cómo puede alguien que no acepta su negativismo ni su forma obsesiva de pensar, cómo debería llamar a ese impulso irrefrenable cómo le tendría que llamar yo a ese impulso irrefrenable que me conducía al primer consumo? ¿Una fuerza extrasensorial? No jodas. Si yo consumo de una manera incontenible sustancias que me hacen daño, no sé, ¿qué definición se le puede poner a eso? Cuando en mi mente se alojaban los pensamientos obsesivos sin siquiera darme cuenta que me pueden acercar, ya en rehabilitación, que me podían acercar a la recaída, es mi reacción al pensar esos pensamientos y a repensarlos continuamente, una actitud mentalmente cuerda. Pero si yo ya he decidido dejar de beber y estoy en rehabilitación, ¿por qué me asaltan? ¿Por qué todavía? De vez en cuando se me pasa, ya no tanto, ¿no? Pero al principio me asaltaban los pensamientos de, bueno, pues tampoco estoy tan mal, ¿no? Podría probar a ver, seguramente ahora controlo. Después del tiempo que llevo, pues no sé qué, no sé cuál. Ya caer en ese diálogo con mi cabeza, ya es estar metido hasta las trancas en la trampa que me está tendiendo. Porque le estoy dando cancha a una situación que me niego abiertamente a discutir. Pero me la vuelve a plantear me la vuelve a plantear. Entonces, no respeta nada, no consulta nada. Todo tiene que ser impuesto, a veces de una manera sutil y a veces de la manera más descarada. Entonces, yo me planteo, si no sería mucho más positivo aceptar el hecho de que mi mente funciona bajo impulsos automáticos imprevisibles, que según en qué condiciones, según en qué momentos o según en qué situaciones, soy absolutamente incapaz de controlar. Por tanto, más me valdría estar en un entorno de cierta seguridad, rodeado de gente de confianza, en el que si me asalta por lo que sea el hecho compulsivo, y desde luego con un teléfono en el bolsillo siempre, ¿no? El salvavidas de nuestros tiempos es el teléfono. Cuando yo empecé había que ir a una cabina o llamar de un teléfono fijo, pero ahora, coño, en cuanto te veas apurado, coge el teléfono y llama. Llama a tu persona de referencia, llama a un compañero de confianza, llama a alguien que lleve ya tiempo suficiente como que para que te pueda dar una palmadita en la espalda o... Bueno, ya me entendéis. Así que ¿no sería mucho más positivo aceptar esto? Que tengo un bicho, una máquina que fabrica impulsos automáticos imprevisibles y que según en qué condiciones yo no voy a poder sujetar. Si acepto que llevo eso encima, y lo llevo, yo acepto que llevo eso encima, y que a veces me comporto de manera imprevisible, pero absolutamente imprevisible, no ya con el tema del consumo, pero sí con otras cosas, y eso podría
traducirse en un consumo. En cualquier momento tengo una enfermedad crónica, acepto que tengo una enfermedad crónica, acepto que tengo una enfermedad física, ya lo he desarrollado estos días de atrás, y acepto que tengo una enfermedad mental, joder, que si la tengo con todas las letras, con todas las letras. Entonces, ya he llegado a un punto en el que yo tengo que entender que cuando acepté que el alcohol y el tabaco me habían derrotado, que yo ya no podía con ellos, y que con mis propios recursos yo no era capaz de manejar aquella situación, que era absolutamente impotente ante la fuerza que tenía esta enfermedad, así fue como comenzó mi proceso de aceptación y mi incipiente liberación de la obsesión. Bien, estas dos aceptaciones, por lo evidentes que son, sobre todo si has vivido la fase esta que acabo de comentar de la parte mental, cuando se te presenta con todo su arsenal, pues no habían requerido por mi parte un gran esfuerzo. Era evidente que yo tenía un toque serio en la cabeza y que tenía una alergia física al alcohol y al tabaco brutal, porque una vez que empezaba era incapaz de contenerme, ¿no? Bueno, el mal, el daño era tan evidente que más locura hubiera sido no aceptarlo, pero bueno, no todo el mundo acepta, ¿no? Así que el abandono de la autosuficiencia en cuanto a la parte mental y a la parte física de la enfermedad, básicamente fue producto de la necesidad. Dice, o paras, o a la siguiente te tiras del puente. ¿Quién te llevó allí? ¿Quién te hizo pasar la valla? ¿Quién manejó tus piernas y tus manos? Y luego tu miedo, y luego tu ansia por salir de ahí entero, ¿no? La voluntad. Hay el abandono de la autosuficiencia para poder salir de esta tortura es absolutamente innegociable, ¿no? Pero aún así, es más que evidente que este tipo de aceptaciones, aunque nos pueden proporcionar un grado de abstinencia sólido y dilatado, requieren de un paso más en los niveles de aceptación para no volver atrás. O sea, no te quedes con aceptar, sigue aceptando que sigue contigo, que te acompaña, que la enfermedad mental y la orgánica van a ser tus compañeras más fieles durante el resto de tu vida y no te van a abandonar nunca. Y van a tener tanta paciencia, esa que nunca has tenido tú, para estar esperando siempre al momento en que aflojes, en que te aburras, en que la pereza se apodere de ti y dejes de cumplir tus compromisos para contigo mismo. No con ella, contigo. Tened claro, lo voy a contar como me lo enseñaron a mí. Esta piensa, esta la lía y este sufre. Eso es la adicción. Entonces se trata de no volver atrás y hacer todo lo que haga falta para ello. Y es cuando nos situamos ante la parte emocional de la enfermedad y con ella de su dosis necesaria de aceptación. No nos podemos quedar con dos de las tres partes del bloque de aceptación de la enfermedad. La parte emocional es vital y es nuestro delegado de sufrimiento, ¿no? Es esa parte que tanto nos hace vivir por nuestra especial sensibilidad o hipersensibilidad, por nuestra especial forma de procesar todo eso que sentimos a corazón abierto, ¿no? Es muy importante entender cuál es el funcionamiento mental de una persona adicta para que lo acepte, para aceptarlo. Entiendes cómo procesas tus sentimientos, entiendes cómo procesas tus emociones, sabes qué son las emociones, sabes la diferencia entre emoción y sentimiento, sabes la diferencia entre emoción, sentimiento y pensamiento, sabes cuál es el ciclo y cómo se desarrolla todo eso, sabes dónde surge, cuál es la evolución biológica de la emoción,
cómo se distribuye por todo tu cuerpo, porque es orgánica también, cómo se distribuye mediante los neuropéptidos por todo tu organismo de arriba abajo y te hace sentir cosas. ¿Sabes por qué sientes lo que sientes cuando alguien te abandona, cuando alguien te desprecia, cuando pierdes una amistad, cuando pierdes un amigo, un compañero que simplemente no quiere estar contigo porque le da la gana y tú eso lo vives como una puta condena? ¿Sabes por qué tienes unos sentimientos tan brutales en todo, ¿no? ¿Por qué vives con tanta intensidad la emoción? Tus procesos prefrontales no inhiben ninguno de los procesos del sistema límbico y sientes a tumba abierta, sientes sin ningún filtro de ninguna clase. Es como estar en carne viva, y que te caiga una plumita. La gente no adicta a esto no lo entiende. No creen que se pueda sentir tanto y con tanta intensidad. Explicadles por qué cuando os enamoráis los queréis tantísimo. Explicádselo. Que tenéis una manera diferente de querer, una manera diferente de sentir, una manera diferente de vivir, una manera diferente de andar, una manera diferente de pensar, una manera diferente de ser. De ser. Y un adicto es sobre todo un ser emocional. Atemperar las emociones después de haberlas tenido machacadas, reprimidas y sujetas durante tanto tiempo para que nadie nos vea sentir, porque no nos atrevíamos a que nos vieran sentir. En el momento que empiezas la rehabilitación, salen como cabras montesas y, joder, se sueltan el pelo. Y si lo quieres mirar bien, yo así lo empecé a mirar. Digo, mis chiquillos han salido de la guardería y mira, pues que disfruten. Y ya está, ¿no? Pero claro, luego surgían las consecuencias. Pero era un dolor, un sufrimiento útil. No eran como el dolor inútil de la adicción. Estaba viviendo una experiencia de reencuentro con mis propias emociones y yo lo veía como chiquillos que estaban jugando, haciendo putadas, sí, pero eran mis chiquillos. Y yo los veía. Y aquello me gustaba. Empecé a despertar de la pesadilla de la adicción activa cuando dejé que mis emociones salieran del huerto donde las tenía metidas, encerradas con alambre de espino. Y luego las he tenido que ir aceptando poco a poco. Pero bueno, como se me ha ido el tiempo, y pues eso, ya el jueves continúo con el desarrollo de la aceptación de la parte emocional de la enfermedad. Si queréis, pues aquí nos vemos. Seguro que os gustará. La parte emocional, además, no es tan afilada. Bueno, es otra cosa. Ya está. No me voy a meter en más zarandajas. Así que nada, besitos y el jueves, si queréis, nos vemos. Sed buenos. Hasta el jueves.